perdería, no fluye tanto, pero son opciones que permite la herramienta. Nos permite hacer grupos, es decir, dividir a estos 60 participantes que ahora estamos en diferentes grupos para hacer dinámicas con ellos distintas y que el ponente se pueda comunicar con ellos de una manera individual. Permite enviar encuestas para hacernos una idea rápidamente de aquellas preguntas que estemos lanzando, de qué opinión hay, etc. Lo más importante cuando hablamos ante una cámara, en este caso ante el ordenador, es adaptar la dinámica a este lugar. Por ejemplo, si estuviéramos ahora todos con las cámaras encendidas y yo preguntase ¿a quién le ha pasado esto? Puede ocurrir dos cosas y ambas desastrosas para el ponente. Una es que todos encendiéramos el micro y dijéramos a mí, a mí, a mí. Yo como emisor del mensaje y como persona que tiene que concluir a cuánta gente le ha pasado o no, de los 60 no sabría distinguir a cuánta gente le ha ocurrido aquello que he preguntado. Y la segunda versión sería todos encendidos con la cámara, que me contestaseis algo tal que así, con el pulgar para arriba. ¿Qué ocurre? Que esta dinámica no me sirve, porque desde el punto de vista de he lanzado una pregunta y he obtenido tantas respuestas, pero tan poco prácticas, que no sé a cuánta gente le ha pasado. Sin embargo, si todos tuviéramos las cámaras encendidas y contestáramos a la pregunta tapando la cámara, ahí sí. Ahí la persona que emite ese mensaje, es decir, en este caso yo, sí que sabría de una forma muy rápida, haciendo clic en la galería de participantes, a quién le ha pasado y a quién no. Quien tenga tapada la cámara le ha pasado, quien no la tenga tapada y vea persona no le ha pasado. Es decir, la dinámica de preguntas se ha adaptado al medio. Este es un pequeño truco, luego veremos muchos más. ¿Qué nos ha ocurrido? Como comentábamos antes, ha venido el coronavirus, nos ha pillado a todos un poquito descolocados a la hora de transmitir estos mensajes. En verdad, desde hace mucho tiempo ya lo hacíamos, pero de una manera mucho más puntual, no tan periódica como nos está ocurriendo ahora, que prácticamente hacemos todos los días, como comentaba antes Yolanda, reuniones de trabajo de este tipo. Y vamos a empezar con esas plataformas. Simplemente os he traído algunas, seguro que vosotros estáis utilizando de manera personal o profesional muchas otras, no solo existen estas ni mucho menos, pero os he traído como las más representativas y vamos a ver, os voy a súper breve porque nos interesa ir a los tips y a las cositas más concretas, las plataformas existentes y en qué dirección se están utilizando. En primer lugar, para reuniones, conferencias y clases, se están utilizando Zoom, Adobe Connect y Jitsi. Esta última es de código abierto y se está utilizando sobre todo en entornos más informales, en reuniones de trabajo más informales. Conferencias y demás, sobre todo se está utilizando Zoom y Adobe Connect por las posibilidades de interacción. Lo malo y lo bueno, Zoom y Adobe Connect son de pago, tiene una versión gratuita, pero solo llega hasta 40 minutos y con límites muy precisos. Y Jitsi, lo bueno es que es código abierto, no tienes tiempo de sesiones, no tienes tiempo, límite, perdón, de personas conectadas. Lo malo es que la calidad de la imagen es peor. Es decir, la gente se ve más granulada, porque la conexión, lo que hacen plataformas como Zoom o Adobe Connect es, he explicado, disculpadme que no emplee tecnicismos a la hora de explicarlo, pero lo que hace es poner los servidores al servicio de la conexión que le falle a determinadas personas y entonces se ve todo fenomenal. Y Jitsi lo que ocurre es que aparece la imagen más granulada y se ve peor. No obstante, es gratis. Arriba a la izquierda, a la derecha tenemos Webinar Jam. Esta plataforma se está utilizando sobre todo para webinar grabados que empiezan a difundirse en redes sociales, sobre todo a través de publicidad, siempre de manera automática. ¿Por qué se utiliza esta plataforma? Para comunicar mensajes muy rápidos de una horita y grabados, porque permite, con un coste muy reducido, impactar a 4.000, 5.000 personas. Precisamente por eso se utilizan en campañas de publicidad, porque como todo se automatiza, así no tienes que controlar hasta a qué gente has impactado y si se va del máximo de usuarios o no. Y en último lugar, Whereby, que esta se está utilizando sobre todo para reuniones privadas. ¿Por qué? Porque es muy usable, es muy amigable, funciona muy bien,
lo que ocurre es que el número de personas que pueden estar como máximo en la reunión en su versión gratis es muy bajo. Entonces, no nos permite hacer una clase, por ejemplo, a través de esta plataforma. En cuanto metemos ya la parte de más usuarios y demás, es verdad que no es la plataforma que mejor relación calidad-precio tiene. Bueno, ¿por qué he traído estas plataformas? Porque cuando hablamos de hacer una videoconferencia, lo primero que necesitamos es un medio para comunicar nuestros mensajes. Y ahora ya hemos llegado a esos 3 voluntarios que yo os pedía. Y antes de empezar, a mí siempre me gusta hacer una pequeña dinámica en la cual 3 personas, las que vosotros queráis, vedlo también como una oportunidad, aunque nos conocemos todos, pero una oportunidad para contar vuestros mensajes. Quiero que me contéis en ese minuto, vamos a poner un contador para ello, y quiero que me contéis lo que queráis. Aprovechad este minuto para decir quiénes sois, en qué trabajáis, cuál es vuestro propósito de vida o contadnos un hobby, lo que cada uno quiera. A medida que lo vayamos viendo, yo os voy a ir dando tips, consejos de cosas que nos están sucediendo, porque aunque la teoría la tengamos clara y luego lo veremos, en el día a día hay cosas que no hacemos del todo bien y eso es lo que vamos a mejorar. Voy a abrir el chat para ver quiénes son los voluntarios y a esos voluntarios le pediré que se activen la cámara durante este ratito y el micro. Exacto, Marisol comenta, sería bueno que añadieses webs. Exacto, hay muchísimas más, ¿vale? Solo destacaba alguna, pero lo tengo en cuenta también para las siguientes. Muchas gracias. A ver quién se anima. Mientras, voy a ir abriendo con vuestro permiso el cronómetro. Tenemos voluntarios. Los voluntarios os podéis directamente quitar el micro y la cara para ello poderos ver. Vamos a tener un cronómetro, con lo cual vais a poder estar hablando a la pantalla y a la vez estar viendo el tiempo que os queda. Y los voluntarios, ¿nos animáis? Sí, tenemos ya 2, Rocío, soy Cristina. Tenemos Hola. a Inmaculada Ibar y a Marta Puente. Perfecto, pues empezamos con Inmaculada. Perdón, Rocío. Hola, Ima. Hola, ¿puedo ser la segunda? Es que tengo a mi hijo pequeño aquí conmigo, le tengo que quitar bueno, es que va a haber mucho ruido. Nada, Perdonad, sin problema. Te dejamos ahí para después. Vale, gracias. Venga, pues vamos con la primera persona que está preparada, que no recuerdo el nombre. Marta. Marta, y es que no sé por qué no se activa mi chat. Que me pongo la cámara. Fenomenal. Perfecto. Colócate y cuando tú me digas, le damos a empezar. Venga, pues ya estamos. Vamos a ello. Pues muy buenas tardes a todas. Mi nombre es Marta Puente y estoy encantada de estar aquí con vosotras. Me encantaría compartir que estoy en un momento de reinvención personal. He dado una vuelta a mi carrera profesional y estoy en este momento pues descubriendo pues realmente cuál es mi pasión para convertirla en mi profesión. Me encantan las personas y todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal y profesional y de hecho pues ahora lo que estoy es todavía preparando y formándome más para pues poder ofrecer pues realmente todo lo que me encanta, ¿no? Que es el acompañar a las personas a tener pues una vida con más significado y más plena, ¿no? Que es un poco lo que en definitiva me ha pasado a mí, ¿no? Que he decidido pues dejar una vida por defecto y empezar a vivir una vida por diseño, ¿no? Vivimos solamente una vez y esa es la razón. Ups, acabo de ver todo ceros. Nada, justo salta, cuando llega al cero, salta un pitido con un montón de estruendo para... Pues no lo he oído. Nada, no pasa nada. Bueno, vale. No pasa nada. Muchísimas gracias, Marta. Ahora vamos a, si me lo permites, voy a hacerte comentarios, ¿vale? Muchísimo mejor si hubieras elegido este plano.
El que justo has pasado ahora, has pasado horizontal. Claro, ¿qué nos ocurre cuando en un formato horizontal, como es la videoconferencia por Zoom, elegimos poner nuestro móvil en formato vertical? Estamos desperdiciando un valioso espacio. Un valioso espacio con el que podemos transmitir a la otra parte mucho más. Nuestra cara se ve en un plano más cerradito, se ven mucho más nuestros rasgos, podemos gesticular de una manera mucho más abierta. Al ponerlo en vertical queda raro y la persona que nos está viendo ahí como que perdemos oportunidades de comunicar. ¿Vale? Cosas que has hecho súper bien, la conexión con la mirada. Es importante y me gusta hacer esta dinámica porque ahora ya os voy dando tips que luego vamos a recoger a modo de recordatorio en las siguientes slides. Lo ideal cuando comunicamos ante un ordenador o ante un móvil es mirar a la pantalla, a la cámara, perdón. Cuando somos emisores de un mensaje, miraremos siempre a la cámara porque establecemos un match con la otra persona, yo lo llamo como un match virtual, que es difícil de explicar, pero es la conexión entre miradas. Lo que haríamos en físico, que es mirarnos a los ojos, pues es su réplica en lo virtual. ¿Qué ocurre? Que necesitamos mirar también a la pantalla para recoger ese feedback de las personas, ver si les está encajando lo que estamos diciendo, si les está gustando, si no, si tenemos que reconducir nuestro discurso. Y lo que haremos será, al estar emitiendo el mensaje, miramos siempre a la cámara con pequeños saltos al resto de participantes para hacernos una idea del feedback. Cuando estamos recogiendo un mensaje, es decir, está hablando otra persona, hacemos lo mismo pero a la inversa. Miraremos siempre a esa persona para captar toda esa esencia, esa comunicación no verbal de lo que nos está transmitiendo y solo miraremos a la cámara para que esa persona sienta que estamos reforzando con una conexión con la mirada la comunicación que estamos teniendo. Puntos positivos también de Marta. Ha intentado estructurar el mensaje, ha aprovechado, tengo un minuto, voy a transmitir en qué momento estoy, porque nunca se sabe y eso está muy bien, que aquí estamos en una sesión con unas dinámicas muy divertidas, pero siempre hay que aprovechar ese momento. Ancho Pérez lo llama momento atrévete. Hay un momento, hay diferentes momentos en la vida en los que tú decides si atreverte o no. Y esos momentos suelen condicionar y suelen suponer bastante más que la decisión de hacerlo o no. Sí que tenemos que trabajar, Marta, a la hora de cerrar los mensajes. Justo, tú estabas transmitiendo una idea que está muy bien pensada para cerrar, pero tenemos que utilizar nuestra voz para transmitirle a la otra persona, estoy cerrando el mensaje. Por lo tanto, me lo voy a inventar porque no recuerdo bien lo que has dicho, pero por lo tanto, quiero acompañar a las personas en su desarrollo profesional. ¿Vale? Siempre, ¿cómo cerramos los mensajes? Subimos a agudo la última frase, la primera parte de la última frase y bajamos y cerramos en grave el final de la misma para decir a la otra parte, he terminado, he concluido y el mensaje con el que te tienes que quedar es este. ¿Vale? Pero muy bien, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Inma, ¿estamos listas? Ay. Bueno, estoy lista. Bueno, primero, hola, buenas tardes. Buenas tardes, espérate un segundín que te ponga el tiempo. Vamos allá. Hola, buenas tardes, soy Inmaculada Ibar. Disculpar porque antes he tenido un incidente que tenía mi hijo pequeño aquí acompañándonos y tampoco he podido escuchar la versión de Marta, así que lo siento. Yo me quería situar también y situaros donde me encuentro en este momento, también en un proceso de cambio, transición de carrera, como lo queramos llamar. Hace un año que salí de la empresa en la que estaba trabajando, una empresa farmacéutica multinacional, como directora financiera de recursos humanos. Y bueno, me he tomado un año como una oportunidad, una vez pasado el duelo, de cuidarme, de cuidar a mis hijos y de estar más tiempo con mi familia. Y ahora en estos momentos, estoy aprovechando no solamente el confinamiento para formarme. La charla de hoy pues es fantástica y quería agradecer también a WN por todas estas iniciativas y también estoy haciendo un curso de mentoring, todo enfocado a conocerme más a mí, o sea, como autoconocimiento personal, para en base a eso prepararme para un nuevo proyecto, ya sea
otra vez corporativo, ya sea Esa frase de un cierre. proyecto personal. Entonces, mi propósito es fortalecerme y atreverme a montar un proyecto que me encantaría, emprender y si no, pues volver al mundo corporativo. Ambas opciones son una opción posibles. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Inma. ¿Qué le ha pasado a Inma? El tema del tiempo. Cuando nos dan un minuto necesitamos acotar nuestro mensaje a ese minuto. ¿Por qué? Por una cuestión práctica. La otra parte deja de escucharnos. Porque está pensando en, se ha pasado de tiempo, joder, y no para, y nos ha dejado de prestar atención. Entonces, aunque nosotros creamos que todo lo que tenemos que decir es súper importante, tenemos que seleccionar bien aquellos mensajes que queremos transmitir. Por ejemplo, del minuto que podríamos haber quitado, toda la parte de pedir perdón del principio. No pasa nada. Es verdad que estamos en un momento en el que ocurren muchas cosas que despistan nuestro foco al comunicar frente a un ordenador, al estar en una reunión de trabajo y demás, y invertimos mucho tiempo en ese pedir disculpas. Está bien en reuniones de trabajo, pero por ejemplo ahora pues no pasa nada. Nadie, el error humaniza y nadie nos va a culpar tanto por esto. Es decir, quitamos ese tiempo y vamos directamente a quién eres, en qué situación estás y qué quieres conseguir. ¿Qué nos ha sucedido? Esto, insisto, os lo comento porque es la única manera de que al ser conscientes de ello podamos empezar a mejorar esa comunicación a través de los dispositivos, del ordenador o de lo que queramos. ¿Qué cambio hemos visto, por ejemplo, entre Marta e Inma? Ambas están en la misma situación de cambio, de reinvención y demás. Y sin embargo, cómo Marta ha utilizado la voz es diferente a la tuya, Inma. Tenemos que tener cuidado porque es lo que comentábamos al principio. Aunque estemos cansados, agotados, porque es una situación que agota, cuando transmitimos un mensaje y tenemos una oportunidad comunicativa, tenemos que transmitirlo desde un punto de energía alto. Truco, porque al final cada uno pues estamos como estamos y es difícil todo el tiempo estar a tope. Entonces yo lo que siempre os recomiendo, porque tampoco vais a estar a tope de energía de manera continua, es antes de tener una reunión de trabajo, antes de tener una entrevista virtual, antes de tener un momento importante, si nos notamos bajitos de energía, de escuchar 4 canciones que previamente tenéis que haber elegido. Es decir, de aquí a entonces vais a elegir, si no las tenéis ya, 4 canciones que a vosotros os cambien el estado de ánimo, pero literal. Con aquellas canciones con las que podáis pasar de llorar a reír en 3 minutos. O sea, necesitamos eso, porque si no lo tenemos, no somos capaces de manipular a nuestro cerebro, en términos prácticos. Necesitamos que, aunque nosotros estemos mal, si tenemos que comunicar algo importante a otra gente, esté nuestro estado de ánimo bien. Entonces, ¿qué nos ocurre? Luego lo veremos, tenemos las cualidades de la voz, que si no sabemos combinar bien el tono, la intensidad, la duración y todo esto, estamos transmitiendo cosas que no queremos. Si imagínate, vendemos un proyecto en vez de manera enérgica, de manera cansada, pues es difícil que nos lo compren. Y es súper normal que nos pase, o sea, poca gente te va a decir, no, es que no te cojo, no te contrato, no te cojo este proyecto, no te lo apoyo financieramente por este motivo. No sabemos identificar por qué. Simplemente es como, pues no, hay algo en la comunicación no verbal que no. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos ocurre en estas situaciones? Cuando estamos cansados o en situaciones de transición laboral, necesitamos un doble de seguridad y de extra, pues de música o de lo que queramos. Necesitamos estarnos chutando todo el día. Porque si no, no podemos transmitir aquello que verdaderamente somos. Porque lo que tanto tú como Marta sois gente enérgica, porque además se ve en lo que hay detrás de esa comunicación no verbal que hay ahora con la voz. ¿Vale? Así que yo ahí, esa es mi recomendación. Por cierto, Marta, se me olvidó comentarte antes, tenemos que tener cuidado con las onomatopeyas. Con los pensamientos en alto, por ejemplo, eso no te ocurre a ti te ocurre el tema del pues. Como estamos pensando en alto y además con nuestra comunicación no verbal lo hacíamos porque mirábamos para arriba, como pensamos lo que vamos a decir, ¿veis? Pues tenemos que ser conscientes de ello. No se repiten ni pues tal ni
¿Cómo corregimos esto? Cuando lo volvamos a hacer, como yo ya os he dicho que lo podemos hacer y que no está bien hacerlo, pues ahora la próxima vez que lo vayáis a decir, nos callamos. O sea, cortamos el mensaje literal. Si yo estoy hablando con alguien en otro entorno y digo, me callo. Lo pienso y continúo con mi mensaje. ¿Por qué os recomiendo hacer esto? Porque va a ser la manera en la que a través de cortarlo muchas veces desaparezca. ¿Vale? Que a mí me gusta mucho enseñar ese cómo, porque si no, claro, está muy bien decir, hay que comunicar de manera eficaz, pero si no nos hacen accionar en eso, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Vale? Y vamos a la tercera persona. Muchísimas gracias, Inma y Marta, por haberos atrevido, porque eso ya es un punto de inflexión. Así que de aquí a mejorar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y la tercera persona teníamos por aquí. Si no, continuamos, si nadie se anima. Bueno, pues vamos a continuar. No pasa nada. Sí que es buen momento utilizar como estos webinars o estos momentos para ir haciéndolo, porque al final estamos en un entorno de amigas en la que no pasa nada por equivocarnos, es un entorno amigable. Lo que no es un entorno amigable, por ejemplo, son otro tipo de momentos en los que tenemos que gestionar esos conflictos y que ya todo esto se tiene que dar por sabido, ¿vale? Para esa gestión efectiva del conflicto. Bueno, muchísimas gracias a las dos por haberos atrevido y que lo habéis hecho súper bien, ¿vale? ¿Qué nos ocurre? Cuando transmitimos un mensaje, tenemos que utilizar las cualidades de la voz en una perfecta armonía. Ahora mismo transmitimos igual una anécdota que un mensaje clave. Lo único que hacemos es emitir mensajes de una manera con una entonación más o menos así. A veces cambiamos y aumentamos el volumen, otras veces hablamos más bajito, pero no otorgamos realmente la importancia a cada mensaje que nosotros queremos. Lo que nos sucede es que el receptor lo entiende de una manera u otra. Así que vamos a ver súper rápidamente las cualidades de la voz, que son 4. Está el timbre no nos interesa en términos de aprender a comunicar de manera eficaz, porque es cómo somos capaces de cambiar de una voz a otra, el color de la voz. Así que ese es el más difícil de cambiar y no lo vamos a utilizar en este aspecto. Pero sí vamos a utilizar el tono, nuestra capacidad de llegar a un agudo o a un grave. Yo aquí siempre os digo lo mismo. ¿Cómo se llega a nuestro agudo? En términos técnicos es una imprecisión total, pero nos ayuda para encontrar nuestro agudo, que es, imaginaros que yo hablo desde mi nariz, y que paso a hablar poco a poco hasta mi tripa. Cuando yo pienso que estoy hablando desde mi tripa, el tono que me sale es más grave. Sin embargo, si vuelvo a mi nariz, el tono que me está saliendo es mucho más agudo. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve esto? Si podemos ahí apagar los micros, que por ahí se ha quedado alguno, genial. ¿Para qué nos sirve esto? Para transmitir los mensajes de la manera que nosotros queremos. Porque una anécdota la transmitiré desde mi tono más agudo, con una duración muy rápida, diré muchas palabras por minuto, y lo contaré en un tono, con un volumen un poquito superior. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa cuando yo te cuento una anécdota es captar tu atención. Porque con las anécdotas se capta la atención, y más en entornos digitales. ¿Por qué hago esta diferencia con entornos digitales? Porque necesitamos controlar mucho más la voz que hasta ahora. Porque muchas veces es nuestro único vehículo para transmitir un mensaje y mantener la atención de la otra persona durante una hora, aparte de la presentación que estamos viendo. En contra, si yo quiero transmitir un mensaje importante, utilizaré una duración menor, porque necesito enviar menos palabras por minuto, porque necesito asegurarme de que la otra persona está captando cada una de las palabras que yo estoy diciendo. Utilizaré mi tono más grave, porque desde el grave se transmite más credibilidad que desde el agudo. Nuestro objetivo es diferente y, por tanto, tenemos que elegir bien qué estamos utilizando. Imaginaros que yo intento transmitiros un mensaje clave así, de esta manera. No os voy a resultar creíble. No vais a saber por qué, pero es como, no, lo que me ha dicho no me lo creo. En cambio, si lo que transmitimos es con una entonación adecuada, normalmente dices, tiene sentido esto que digo.
¿vale? Esto se aprende practicando. Es imposible en un webinar de 45 minutitos desarrollar esta habilidad, pero lo bueno es que todo esto se aprende a través de la práctica. Miradas y gestos. Esto lo comentábamos antes en las dinámicas que hemos hecho en esa pequeña sesión con Marta y con Inma. Miradas y gestos. Recordad, miramos como emisores del mensaje, miramos a la cámara para transmitir un mensaje y conectar con la mirada del receptor, y miramos levemente a la parte de la pantalla, de la galería de personas, para recoger ese feedback. Tenemos que tener cuidado con los gestos. Cuando las conexiones son bajas y nos movemos de manera muy rápida, quitamos foco en la atención a la otra persona, porque los movimientos no están aportando nada. ¿Veis? Que yo ahora mismo estoy moviendo las manos y es como, pues si no las muevo, comunico mejor, comunico mucha más información práctica, la información que a la otra parte le va a ser de utilidad. ¿Para qué utilizo los gestos? Para marcar enumeraciones, para que de vez en cuando aparezca la mano y se vea un pequeño movimiento, pero no me excedo en el uso de estos, ¿vale? Los planos elegidos, en este caso, las aplicaciones nos permiten o difuminar el fondo, si estamos hablando de la aplicación Teams, o por ejemplo Zoom os permite, abajo a la izquierda, en la parte de encender vídeo y apagar vídeo, hay una flechita y os permite elegir un fondo. Yo siempre os recomiendo que si no queréis mostrar el espacio en el que estáis, podéis subir una foto de una oficina. ¿De dónde nos descargamos fotos de oficina o fotos que os inspiren o fotos que os apetezca compartir? De bancos de imágenes con fin de uso comercial. Esto último es muy importante, porque nunca sabemos quién va a hacer una foto, quién va a hacer un pantallazo de esa videoconferencia y dónde va a terminar. Así que, por tema legal, mejor utilizar fotos de bancos de imágenes con fin de uso profesional. Hay muchísimos, Pixabay, Unsplash, Pexel. Si a alguien le interesa más, os puedo dar más herramientas de este tipo. Pero es súper importante que lo que hayamos elegido como plano, como fondo, no quite la atención de lo que nosotros queremos transmitir. Y en cuanto a plano general, es decir, que aparezca la persona entera o aparezca como yo ahora mismo estoy, que es un plano medio corto, yo os recomiendo, por el tema de que la comunicación no verbal que transmite una cara es muy importante, os recomiendo este tipo de plano, plano medio corto, ¿vale? Que aparezcan los hombros, pero muy poquito. ¿Que necesitamos aparecer enteros? No pasa nada, pero es verdad que ahí, de la cintura para abajo, en un plano de videoconferencia, aporta más bien poco. ¿Vale? Elementos sorpresa. ¿Qué nos ocurre? Cuando estamos haciendo una conferencia en un entorno físico, normalmente siempre incluimos algo con lo que poder comunicar. Y sin embargo, en estos entornos nos cuesta meter elementos sorpresa con los que trasladar un mensaje. Yo os animo a que se incluyan. ¿Por qué? Porque necesitamos establecer a la hora de transmitir un mensaje una estructura, en la cual en esa estructura del mensaje, cada 4 minutos, hemos perdido a la persona que nos escucha, porque aunque quiera prestarnos toda la atención del mundo, si no cambiamos la entonación, es decir, si no utilizamos las cualidades de la voz de manera adecuada, si no introducimos elementos sorpresa en el escenario, si no hemos realizado una presentación de PowerPoint o con la herramienta que queráis atractiva, todo eso contribuye a que la atención vaya bajando. Y según los estudios, por mucho que se quiera, no nos escuchan más de 4 minutos. Entonces tenemos que saber que a los 4 minutos tenemos que reactivar la atención y así sucesivamente. Y terminar con un súper final. No nos podemos olvidar de que el cerebro de quien nos escucha de ida y vuelta. Cada persona, os pasa lo mismo a vosotros. Tenemos unas circunstancias, tenemos una jerarquía de problemas y no siempre coinciden con la jerarquía de problemas del emisor. Así que eso también lo tenemos que tener en cuenta. Bien tengamos activada la cámara para recoger ese feedback o bien tengamos que interpretarlo. ¿Vale? Pues bien, a través de las fotos o a través de preguntas, necesitamos saber cómo está la gente del otro lado. Y es que esto nos pasa ahora mismo con las tecnologías que tenemos, pero es que van a venir otras que van a dificultar mucho más nuestra comunicación. Entonces necesitamos mejorar esta parte de cómo hacerlo, cómo comunicar de manera eficaz a través de una pantalla o a través de un móvil, para cuando vengan este tipo de tecnologías como las que estamos viendo, que es realidad virtual compartida, podamos comunicar eficazmente sin que nadie nos vea nuestros ojos.
simplemente por nuestra voz, por el control que tenemos de nuestra voz. De ahí que sea tan importante aprender a transmitir de manera correcta con nuestra voz. Yo esto también lo aplico a las llamadas. Muchas veces hablamos por teléfono y nos parece que eso pues no es una reunión que haya que preparar tanto. Es que los mensajes clave también se dan a través de llamadas, ¿vale? Que es un poquito lo que nos pasaría ahora mismo al no tener cámaras, ¿vale? Y tenemos que controlarlo todo. Bueno, al final, allá donde haya una nueva tecnología, va a haber una nueva posibilidad de comunicación. Y debemos verlo así, como una nueva oportunidad en la que conectar con otras personas para transmitir un mensaje. Son altavoces. Las nuevas tecnologías son altavoces de estos mensajes. Por ello, tenemos que aprender a cómo comunicar en cada uno de ellos y no considerarlos como un hándicap, como ya tengo que otra vez utilizar esta tecnología que tampoco me gusta. Así que bueno, la pasión nos ha traído aquí. Yo tengo todo el tiempo que queráis, que como hemos empezado un poquito más tarde, me he demorado ahora hasta las 7, pero podemos mantener esos 10 minutitos para hacer preguntas o lo que necesitéis, ¿vale? Y en último lugar, yo siempre digo, no levantes la voz, mejora el argumento. Al final, cuando hablamos de comunicar, voy a ir quitando la pantalla para vernos las caras y demás, cuando hablamos de comunicar, lo hacemos de transmitir un mensaje, de transmitir unas emociones, de transmitir un proyecto y tenemos que darlo todo. No vale que porque sea a través de una pantalla, pues ya nuestra intensidad baje. Así que yo me pongo a vuestra disposición. De hecho, os quería compartir también con vosotras, en unas semanas voy a lanzar un curso online a través de mi web. Y bueno, todavía no está activo, pero os voy a dejar aquí en el chat por si a alguien le interesa que le avise. Si le ha parecido interesante el webinar, os dejo ahí nada, es un pequeño formulario, ¿vale? Para que lo podáis rellenar. Uy, creo que solo se lo he mandado, no sé por qué, a Elena. Me ha aparecido aquí. Listo, ahora ya lo tenéis todos. Y bueno, ahora ya si le dejo la palabra a Yolanda y Miren, cualquier pregunta que me queráis hacer, encantada de ello. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Rocío. De verdad, para mí por lo menos ha sido muy, muy útil y un montón de cosas que ahora pensándolo digo... Es difícil en una hora condensar todo. No, pero vamos, por lo menos para mí ha sido, y supongo que para todas las personas que estamos aquí. No sé si tenemos alguna pregunta pendiente, alguien que quiera preguntar ahora algo. Cristina, ¿has estado viendo las posibles preguntas? En el chat no me ha preguntado nadie, o sea que si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora, adelante. Vale. ¿Queréis que pongamos las cámaras y los micros? Sí, lo único que para hacer preguntas, si hay algo muy concreto, quizá mejor hacerlo ahora y si no hay preguntas, pues nos despedimos ya con cámaras y micros. Yo tengo una preguntita, soy Marisol, gracias Rocío. La verdad es que cuando vi tu sesión me pareció súper interesante. Llevo trabajando en remoto desde que empecé a trabajar y ya tengo más de casi los 50, así que te puedes imaginar. Pero hay algo que está surgiendo ahora mucho en trabajo en Cisco, por eso os ponía la parte de Webex, que son todo el tema de cursos virtuales, ¿no? Sí. Hay muchas sesiones que damos internamente nosotros y otras a través de los departamentos de training. En nuestro caso somos grupos de ingeniería en la parte de consultoría y damos internamente cursos. Y ahora la tendencia es hacer cuanto más online mejor. Hay como olas, pero yo creo que el COVID nos va a llevar mucho más a hacer temas online. Y donde yo veo que hay, no un problema, ¿no? Pero un parón, es en la parte, dar una presentación, todos los elementos que has dado, y entiendo que te has dejado un montón de cosas atrás. Sí, la parte, por ejemplo, de creación misma de la presentación, que muchas veces lo derogamos a un segundo plano, una presentación, y sin embargo habéis podido ir viendo en la presentación como a veces había GIFs en movimiento, había imágenes seleccionadas con un propósito, había vídeos con un ritmo bajo, o sea, todo eso tiene un porqué. Lo que pasa es que ahí no he podido explicar todo. Sí, pero mi pregunta básicamente es cuando buscas
la recepción de cómo está llegando ese mensaje en los trainings son más alargados en el tiempo. No hay sesiones, no hay un training de 1 hora, ¿no? Son bootcamps que llevan días y distintas horas en el día. Pero ahí sería, creo que bueno tener tu percepción de cómo buscar esa captación por parte de la audiencia que hay, cómo hacerla más activa, ¿no? Cómo motivar para la participación, porque hay muchas veces que hay demostraciones Exacto. que buscas más el feedback, hay trabajos que tienen que hacer online, todo ese tipo de cosas, pues ver un poquito de tu percepción también. Ahí lo importante para tener éxito en esas comunicaciones y en esos bootcamps más largos es tomar el bootcamp como un todo. Entonces, esa estructura de atención que comentábamos antes, hay que verlo en esa estructura de dura, imagínate, 3 días la formación. Vale, pues en esos 3 días, ¿en qué momentos los voy a impactar con qué contenido? Y también en qué momentos les voy a enviar determinada acción fuera del momento estudio, del momento físico virtual, del momento en directo, para que lo vayan recordando. O sea, es hacer un espectáculo de esos 3 días. Por ejemplo, Robbie Williams, creo que se llama, siempre se me olvida el apellido, hace eventos de 12 horas seguidas en los cuales la atención no baja. O sea, claro que se puede, lo que pasa es que tenemos que crear dinámicas en esa dirección. ¿Vale? Entonces, ahí yo lo que hago con las empresas a las que le ayudo a hacer ese tipo de estructuras es ir bajando las dinámicas y, sobre todo, ir eligiendo estas dinámicas en función del público. Esto es súper importante, que normalmente elegimos algo y lo aplicamos a todo el mundo y a todos los cursos y no debe ser así. Habrá a un público objetivo que el impacto del vídeo le vaya bien, por poneros un simple ejemplo, y habrá otro público al que un vídeo con un ritmo interno muy alto le sature. Tenemos que tener también eso en cuenta a la hora de transmitir un contenido a través de las aulas virtuales. Y estoy de acuerdo contigo en que los cursos ahora mismo digitales se han multiplicado por 1000. Sí que es verdad que con el tiempo se van a quedar los mejores. O sea, porque es imposible que ante esta oferta de contenido se queden todos. Yeah. De ahí que sea tan importante aprender a hacerlo de una manera más impactante. Perfecto. Nos preguntan, perdona, Rocío, Sí. un par de personas, si puedes dar ejemplo de empresas que se puedan introducir. Vale, pues mira, no sé si recordáis, hace muchísimo tiempo en una conferencia el director de Ogilvy se quitó la chaqueta, la zarandeó y la tiró al público y dijo algo así como: dentro de un mes no recordaréis el título de mi sesión, dentro de 3 meses no recordaréis que yo vine a dar esto, pero siempre vais a recordar que alguien vino un día a una conferencia y os tiró una chaqueta. Con los elementos sorpresa me refería un poquito a eso, a introducir algún elemento que haga que la otra parte nos recuerde durante más tiempo. Por ejemplo, imaginaros que yo estoy dando una sesión de desarrollo personal, ¿vale? Y yo tengo aquí detrás un dron, ¿vale? Pequeñito, y lo saco como elemento sorpresa para utilizarlo como metáfora de volar de manera controlada o desarrollo personal o profesional, lo que cada uno quiera en función de ese mensaje. Estoy utilizando un elemento físico para transmitir y reforzar un mensaje que digo verbalmente. ¿Por qué lo utilizo? Porque lo podría decir igualmente sin el dron. Lo utilizo para generar que el recuerdo en vuestras cabezas dure más tiempo. Para eso utilizamos los elementos sorpresa. Entonces, como ejemplo, puede ser ese, puede ser el móvil, pueden ser millones en función de lo que necesitemos comunicar. Por ejemplo, yo detrás tengo una bombilla, también podría utilizarlo. O sea, lo importante es que estos objetos no tienen que ser siempre tecnológicos. Puede ser cualquiera que contribuya a que nos recuerden de una manera más larga en el tiempo. Pues pongo un ejemplo. Esto fue en un evento, pero se podría realizar exactamente igual en este tipo de aulas virtuales. Imagínate que yo detrás de mí tuviera una impresora y estuviera explicando marketing de afiliación, ¿vale? Como fue el caso de la empresa de afiliación que llevó una impresora 3D a un evento. Y os pongo detrás de mí la impresora 3D y durante mi sesión va haciendo figuras humanas en pequeñito. Pues puede ser que no os acordéis después de qué es el marketing de afiliación, pero sabéis que afiliación y crear personas en pequeñito están unidos. Luego, a lo mejor, es crear una base de datos. O sea, estamos ayudando a la gente en esa creación de macheo de ideas y de recuerdo. ¿Por qué lo utilizó esta empresa? Porque en un evento como era Omexpo,
que van muchísimas agencias de marketing, diferenciarte es súper complicado. Entonces yo ahora, por ejemplo, yo no sé cómo se llama esa empresa. Sé que una empresa un año en Omespo llevó una impresora 3D para crear muñequitos, crear personas, que era lo que entregaba. Pero tenemos internet, que era algo que Ogilvy no tenía hace años. Yo ahora mismo, si busco en internet esa conjugación de palabras, voy a dar con la empresa. Gracias a que tenemos ese poder de meter elementos sorpresa que hacen a la gente recordarnos durante más tiempo, luego lo introducimos con una nota de prensa en medios de comunicación o un post en un blog personal, pero está en internet y ya nos pueden localizar a través de esa noticia, de ese contenido. Una cosa que me ha llamado la atención de tu presentación es que tenía toda imágenes, que está muy bien, porque tú estás hablando y no es un PowerPoint en blanco, sino que es una foto, y entonces, o un micrófono, una persona, y el formato de las presentaciones, claro, ahora tiene que ser diferente, tiene que captar la atención todo, los fondos tienen que ser más ricos, ¿no? Exacto, justo. ¿Qué nos ocurre si no tenemos un soporte, una imagen? Estamos perdiendo la oportunidad de comunicar más cosas en el mismo tiempo. Entonces, yo porque siempre sugiero transmitir a través de imágenes, aparte porque la percepción es mucho mejor y más rica, porque podemos elegir qué imagen utilizar en función de nuestro público. No es lo mismo utilizar una imagen para profesores de instituto que para empresarios, como vosotras. O sea, no es lo misma la elección de esas imágenes que yo debo hacer si quiero conseguir el mismo impacto. ¿Y por qué también me gusta utilizar mucho imágenes? Y siempre lo recomiendo al hacer la estructura de las presentaciones, porque con la imagen nadie sabe si voy en tiempo o no. Puedo decir la cantidad de información que yo quiera, que nadie va a saber si me he dejado cosas o he incluido cosas que no tenía. Entonces, el control lo recuperamos nosotros como emisores del mensaje. Gracias. Nada. No sé si había Pues alguna no tenemos pregunta más preguntas. Todo el mundo aquí muy interesante, hay gente que ya se ha tenido que ir, pero bueno, te agradezco la presentación que ha sido súper interesante. Enhorabuena, Rocío. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Y gracias, insisto, Marta e Inmaculada, por haberos atrevido a hacer la dinámica. Gracias a todas por estar y por haber permanecido hasta el final, aunque nos hayamos ido ahí un poquito.